rumbo a 2033. 20 siglos de la redención. Bienvenidos a la sintonía de Radio María al nuevo programa de Rumbo a 2033. Me llamo Eduardo Granados. Soy padre de familia, casado con 5 hijos maravillosos y profesor del Colegio Los Olmos. Me acompañan en esta grabación mi hijo José, de 12 años. Que si Dios quiere, en 2033 tendré 19 años. Y mi hijo Eduardo, de 11 años. Si Dios quiere, en 2033 tendré 18 años. Este programa forma parte de una serie que tiene por título Rumbo a 2033 y cuyo objetivo es preparar el camino a 2033, los 2000 años de la muerte y resurrección del Señor, los 2000 años de la redención según la tradición cristiana. 2033. 2000 años de la redención, también de la primera Eucaristía, 2000 años de la institución del sacerdocio, 2000 años de la ascensión de Pentecostés, 2000 años del nacimiento de la Iglesia, 2000 años de María como madre al pie de la cruz, 2000 años de tantas cosas grandes. A través de este programa nos queremos poner juntos en camino, rumbo a 2033. Serán 8 programas con una periodicidad de 4 semanas. 8 programas para ir preparando el corazón a este itinerario de alegría. Pueden contactar con el programa de las siguientes formas: por email, rumbo a 2033 @radiomaria.es. Repito, rumbo a 2033 con números @radiomaria.es. Y el programa quedará grabado en el podcast de Radio María en la página web. Comenzamos con nuestro tercer programa en el que vamos a preparar el camino rumbo a la resurrección, el sepulcro vacío de Jesús. Su muerte en cruz de hace casi 2000 años fue para una resurrección gloriosa. Porque si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, vacío es todo. Somos los hombres más desgraciados del mundo, decía San Pablo. Pero Cristo ha resucitado. Vamos camino a 2033, hacia la celebración del cumplimiento de la gran salvación de Dios. Se cumplirán los 2000 años de la resurrección de Cristo. El sepulcro está vacío. Se vació hace 2000 años. Se partió la historia en dos. En 2033 celebramos ya los 2000 años de la derrota de la muerte. Cristo destronó la muerte y con ella también murieron los miedos a morir, de una vez para siempre. Su muerte y la nuestra quedaron vencidas, nuestras muertes. Vivir el ya sí de estar resucitados en Cristo. Hace poco vi un grafiti en la calle que decía: quiero vivir el cielo antes de morir. Y pensaba yo que en realidad ese es el programa cristiano, porque de eso se trata la vida en Cristo. Por supuesto, la resurrección de Cristo nos ha abierto las puertas del cielo. Somos ciudadanos del cielo, exclama San Pablo. Existe una vida eterna. Y ese es el horizonte del cristiano. Pero también existe una vida aquí, ahora. La escatología católica habla de un ya sí, pero todavía más. Pero ese lema, muchos teólogos católicos lo expresan también como un ya sí, pero todavía más. Una vida nueva, un ya sí, pero va a venir mucho más. Queridos oyentes, les invitamos a hacer este camino para llegar a 2033 resucitados y listos para resucitar en Cristo. Vengan con nosotros a través de la radio a aquella escena nocturna del Evangelio. Jesucristo le hizo una gran pregunta a Nicodemo. Era una noche de hace casi 2000 años, y Nicodemo, maestro de la ley, se acercaba a Jesús reconociéndole como maestro. Pero aquella noche estrellada, Nicodemo se encontró con una chocante respuesta por parte de Jesús. En verdad te digo que si uno no hace de lo alto, puede ver el reino de Dios. En verdad te digo que si uno no nace de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Ante estas palabras surge el estupor de Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer?
Como hombre adulto y formado soy, un hombre acabado, ¿cómo es posible que tenga que nacer de nuevo? A la pregunta de Nicodemo, Jesús responde con otra. ¿Eres tú maestro en Israel y no sabes esas cosas? Y se crea un silencio nocturno en ese diálogo entre el maestro con mayúsculas y el maestro Nicodemo. Tras ese silencio va a continuar la conversación nocturna en la que Cristo le va a decir a Nicodemo parte de su don y misterio. Pero la revelación completa del maestro vendrá en un itinerario camino del año 33. Cristo le va a enseñar a Nicodemo esas cosas, presentándose como el pan de vida, el agua de vida eterna, el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida, yo soy el Maestro y el Señor. Ese yo soy del Maestro, durante 3 años, lo fue bebiendo Nicodemo de las palabras de Jesús. Pero justo es Nicodemo quien recogerá el cuerpo roto de Cristo en el año 33. Su cuerpo hablará a Nicodemo, el cuerpo del Maestro, que recogerá Nicodemo de la cruz. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. En su fantástico libro Cartas de Nicodemo, Jan Dobraczynski hace a Nicodemo testigo de la resurrección de Cristo. San Nicodemo, aquel hombre sabio y valiente que aprendió en aquellos 3 años, siguiendo a Cristo, el significado de nacer de nuevo. ¿Estamos listos para nacer de nuevo? ¿Estamos listos para resucitar? Voy a presentarles 2 testimonios de conversión en los cuales este nuevo nacimiento aparece ligado a la resurrección. Para mí personalmente, cada conversión de un no creyente nace de la resurrección del Señor, pero en estos 2 casos ha quedado más patente. El primero es la conversión de Eric Varden, que relata en su libro La explosión de la soledad. Relata cómo a sus 15 años estaba orgulloso de declararse agnóstico y cómo los embajadores de la fe no lograban impresionarle. Fue escuchando la sinfonía Resurrección de Gustav Mahler. Escuchemos cómo lo describe el autor. En el 5.º movimiento, que surge como una tormenta, le interpeló la oleada melódica del coro que decía: «Estás sembrado para florecer de nuevo. El Señor de la cosecha va y nos reúne como gavillas, a nosotros que hemos muerto. ¿Pudiera ser verdad?», se pregunta el autor. Antes de que mi credulidad tuviera tiempo de configurarse, fue silenciada por voces que cantaban una esperanza que debía haberse gestado en mis profundidades, porque la descubrí como mía. Ten fe, corazón mío, ten fe, nada se perderá para ti. Lo que has anhelado es tuyo, sí tuyo. Tuyo es lo que has amado, y aquello por lo que has luchado. Ten fe, decía la letra de la Sinfonía del Mahler. Ten fe, no has nacido en vano, no has vivido o sufrido en vano. Al oír estas palabras, sigue relatando el autor, algo estalló dentro de mí. La existencia machacona, no en vano, era irresistible. No era solo lo que quisiera creer, sabía que era verdad. Suena atrillado, pero en ese momento mi conciencia cambió. Fui consciente de no estar solo. Aquí Eric Varden nos narra su nuevo nacimiento. Nacer de nuevo, queridos oyentes. Esta es la llamada de Cristo resucitado. Nada es en vano, todo está listo para resucitar. ¿Quieres nacer de nuevo? En tu bautismo fuiste sepultado en las aguas para vivir como resucitado. ¿Cómo estás viviendo tu bautismo? A continuación les relato otro testimonio de conversión que he releído hace poco. En el libro Hablar de Dios resulta peligroso, Tatiana Goricheva lo relata. Esta autora fue educada en el ateísmo más absoluto en la Rusia comunista. Nunca había leído ningún libro sagrado, no conocía nada del cristianismo, ninguna oración, ninguna liturgia, nada. Vivía en la nada, relata la autora. Vamos a escuchar parte de su testimonio. Cansada y desilusionada, realizaba mis ejercicios de yoga y repetía mantras. Conviene saber que hasta entonces yo nunca había pronunciado una oración, ni conocía oración alguna, pero el libro de yoga proponía una plegaria cristiana, en concreto a la oración del Padre Nuestro, justamente la oración que nuestro Señor había recitado personalmente.
Empecé a repetirla mentalmente como un mantra, de modo inexpresivo y automático. Lo dije unas 6 veces. Entonces de repente me sentí transformada por completo. Comprendí, no con mi inteligencia ridícula, sino con todo mi ser, que Él existe. Él, el Dios vivo y personal, que me ama a mí y a todas las criaturas que ha creado en el mundo, que se hizo hombre por amor, el Dios crucificado y resucitado. En aquel instante comprendí todo a la vez y capté el misterio del cristianismo, la vida nueva y verdadera. Esa era la redención afectiva y auténtica. En aquel momento todo cambió para mí. El hombre viejo había muerto. No solo di de mano a mis valoraciones ideales anteriores, sino que también a las viejas costumbres. Finalmente mi corazón se había abierto, como la gruta de la mañana de la resurrección. Qué alegría y qué luz esplendorosa brotó del fondo de mi corazón. Queridos oyentes de Radio María, Él vive hoy en medio de nosotros, en cada corazón que decide volver a Él. Su tumba está abierta. Eso es lo que celebraremos en 2033, los 2000 años de aquel evento tan transformador, de aquel nuevo nacimiento. Os proponemos ahora una parada con una música para profundizar en esta realidad. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Él vive, vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Continuamos con el programa Rumbo a 2033, en la sintonía de Radio María. En el programa de hoy estamos hablando del gran evento del año 33, lo que cambió la historia, la resurrección. Quiero retomar el graffiti del que hablaba antes. El graffiti decía: quiero el cielo antes de morir. Y en esta segunda parte del programa me voy a centrar en este objetivo. La Iglesia trabaja para anticipar el cielo. El cristiano también. Por eso trabajamos. Queremos hablarles de la grandeza del trabajo gracias a la resurrección de Cristo. La resurrección ha dado un nuevo sentido al trabajo. El trabajo ha dejado de ser una mera dedicación y se ha convertido en llamada para llenar de valor trascendente todas nuestras acciones, incluso las aparentemente más intrascendentes. Paloma Gómez Borrego contaba cómo le preguntaban una vez a San Juan Pablo II: Santo Padre, ¿qué hace en su tiempo libre? A lo que el santo, después de un espacio de silencio, respondió: ¿tiempo libre? Todo mi tiempo es libre. La respuesta es breve, pero muy iluminadora. Todo mi tiempo ha sido liberado. Es tiempo de resurrección. La respuesta habla del trabajo como vocación y nos llama a vivir de forma extraordinaria lo más ordinario. Con Él, y tal como dice San Pablo, ha resucitado todo el universo. Cristo se ha convertido en primicia de una nueva creación, y en Cristo el hombre descubre el mundo resucitado y resucitando. En 2033 celebraremos la resurrección de toda la creación en Cristo. Recuerdo que una vez leí un texto escrito por un periodista guatemalteco amenazado de muerte por una guerrilla de su país. Por cierto, que finalmente fue asesinado. Al recibir estas amenazas, escribía al periodista: Dicen que estoy amenazado de muerte, escribía el periodista.
Pero ¿quién no está amenazado de muerte? Lo estamos todos desde que nacemos, porque nacer es un poco sepultarse también, que estoy amenazado de muerte. Hay en la advertencia un error conceptual. Ni yo ni nadie estamos amenazados de muerte. Estamos amenazados de vida, amenazados de esperanza, amenazados de amor. Estamos equivocados. Los cristianos no estamos amenazados de muerte. Estamos amenazados de resurrección, porque además del camino y de la verdad es el de la vida, aunque esté crucificada en la cumbre de las miserias del mundo. El universo entero, junto con nosotros, está amenazado de resurrección. Por eso trabajamos, para hacer cumplir esta amenaza de vida eterna, esta amenaza de resurrección. ¡Qué grandeza! Vistas así tienen todas las actividades humanas, encaminadas hacia hacer verdad el amor en el mundo. Y así nos convertimos en artífices del amor divino, del amor de Cristo muerto y resucitado. Me gustaría detenerme en lo que San Juan Pablo II llamaba el Evangelio del trabajo, el descubrimiento de que en lo más ordinario, en las esquinas del suelo que se barre, en las faltas de ortografía que corrige un profesor, en el contrato que revisa un abogado, en el ladrillo que pone un albañil, en el email que redacta un ingeniero, en cualquier trabajo humano hecho en Cristo, se esconde la amenaza de la resurrección. Y les propongo escuchar a viva voz las palabras de un santo, San José María Escribá, al que San Juan Pablo II llamó el apóstol del trabajo. Me impresiona escuchar la voz grabada de San José María en su homilía, amar al mundo apasionadamente. Les invito a escucharle. Al poner amor en las cosas pequeñas de vuestra jornada habitual, descubriéndose algo divino que en los detalles encierra. Qué bien cuadran aquí aquellos versos del poeta de Castilla. Despacito y buena letra, el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. En Cristo resucitado se nos hace capaces de encontrar ese algo divino de las jornadas de lunes a domingo. Y tal como afirmaba San Juan Pablo II en Labores Exercens, el quehacer diario deja de ser maldito y se convierte en bendición gracias a la cruz y resurrección de Cristo. Sigamos escuchando las vibrantes palabras de San José María en su homilía Amar al mundo apasionadamente. Os aseguro, hijos míos, que cuando un cristiano desempeña con amor lo más intrascendente de las acciones diarias, aquello rebosa de la trascendencia de Dios. Por eso os he repetido, con un repetido martilleo, que la vocación cristiana consiste en hacer endecasílabos de la prosa de cada día. En la línea del horizonte, hijos, parecen unirse el cielo y la tierra, pero no. Donde de verdad se juntan es en vuestros corazones, cuando vivís santamente la vida ordinaria. Queridos oyentes, con esta visión, la jornada, en las labores más grises y cotidianas de trabajo y estudio, nos hace descubrir una línea del horizonte donde se juntan el cielo y la tierra. Se convierte nuestro trabajo en bendición y las acciones más pequeñas en resurrección para los demás, en eternidad. Transformamos la prosa ordinaria en versos, en decasílabos extraordinarios. Por eso dicen los santos padres que Cristo estaba ya resucitado en Nazaret, cuando se clavaba esa pequeña astilla de madera, cuando llegaba un cliente antipático o llegaba otro que no pagaba tiempo, cuando costaba llegar a fin de mes o cuando su padre enfermaba y él tenía que sacar todo el trabajo adelante. Desde la carpintería de Nazaret, Cristo ya estaba resucitado el corazón del mundo. En su corazón contaba ese ya sí, pero todavía más. Y desde la ventana de la carpintería, Jesucristo vivía ya esa mirada transfigurada y resucitada. Es la mirada
en la que nos invita a vivir. Y por eso San Juan Pablo II insistía en vivir según el Evangelio del trabajo, y de cómo en el corazón de nuestro quehacer diario se acerca a nosotros ese Jesús trabajador que trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Gaudium et Spes 22. Jesús, el resucitado, era y es un trabajador, uno de los nuestros. Aparecen santos aquí como San Isidro, San Martín de Porres y muchos más que elegían las tareas más humildes porque sabían que Dios lo ve, que no trabajan delante de un patrón o de un superior, sino que su único espectador, el único espectador de su actividad, es Dios. Allí, en esa carpintería de Nazaret, estuvo el Verbo de Dios, el que más cosas tenía que decir al mundo, el que más novedad traía a la humanidad, encerrado. Esos 30 años de vida oculta los dedicó a enseñarnos que la laboriosidad es para la eternidad o es para los gusanos. El trabajo humano esconde una vocación, una llamada y otra tarea, la labor en la viña del Señor. El mundo se pone en nuestras manos para ser resucitado, y el trabajo se convierte en resucitar al mundo. No es un mero trabajo decente. Nuestro trabajo tiene algo más, algo divino. Trabajo resucitado y trabajo resucitador, trabajo divinizante. El Señor nos invita a ser pescadores de relaciones nuevas en el trabajo, con el jefe, con los subordinados, con los compañeros, con el cliente, con el profesor. Relaciones nuevas también en el colegio, con los profesores, con los compañeros. Relaciones nuevas en la familia, con los padres, con los hermanos o con los abuelos. Pescadores de relaciones llamadas a la eternidad, relaciones resucitadas, que crecen al contemplar a Cristo trabajador, a Cristo resucitado. Por eso, en este itinerario de preparación hacia 2033, tenemos el reto de redescubrir el resucitado en nuestro día a día y de resucitar con él, transformar el mundo y anticipar su vuelta. Ven, Señor Jesús. Así acaba el Apocalipsis, el último libro revelado. Ven, Señor Jesús. Es la oración que pide la anticipación de su vuelta. Ven, Señor, porque en el fondo ya estás. Les invito a rezar conmigo esta oración juntos, aquí y ahora, mientras escuchas y mientras yo hablo. Querido oyente de Radio María, que venga a su reino. Ven, Señor Jesús. Quiero acabar este programa con un poema rumbo a 2033, ponernos en manos de María. Rumbo a 2033, dime, María, ¿a quién ves? Veo la primera misa, Jesús se parte y reparte, nueva y eterna alianza en su cuerpo y en su sangre. Veo su rostro en el pan y su mirada en el vino, y en el sagrario el latir de su corazón partido. Rumbo a 2033, dime, María, ¿a quién ves? Veo a Jesús en la cruz y en su costado una fuente, la luz brilla en las tinieblas y muriendo está la muerte. Mis ojos ven sangre y agua brotando de su costado. El amor de los amores por su cruz nos ha salvado. Rumbo a 2033, dime, María, ¿a quién ves? Veo la tumba vacía, su corazón junto al mío, latiendo de nuevo juntos, renaciendo en cada hijo. El sepulcro está vacío, no tengáis miedo a ser santos, abrid las puertas a Cristo, el mundo se está esperando. Rumbo a 2033, dime, María, ¿a quién ves? Queridos oyentes, muchas gracias por su atención. Seguiremos en Radio María dentro de 4 semanas con el siguiente programa. Los 2000 años de la Resurrección, los 2000 años de la Eucaristía en 2033. Rumbo a 2033. 20 siglos de la redención.